Polín. Historias. Personajes. Lugares. Escuchamos encantados el saludo universal de Elżbieta Borkiewicz. Hola, Buenos Elżbieta. buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola, encantada de tenerte aquí de nuevo para hablarnos de una mujer muy especial. Otra mujer excepcional, judía polaca. Sí. Vamos recordando a los personajes importantes para la cultura judía y para Polonia también, porque ella era arquitecta polaca. Ella se llamaba Helena Sirkus y pues vamos a contar un poco su vida, porque ella vivió en Varsovia, nació y murió en Varsovia. Y toda su vida, bueno, excepto la guerra, pues transcurrió en su ciudad, ¿no? Así que contaré un poco de su vida porque es interesante. Ella se llamaba Helena Sirkus, pero de soltera se llamaba Elias Berg y nació en el año 1900, en mayo del año 1900, en una familia judía de un nivel intelectual muy alto. Su padre, Isaac Elias Berg, era médico. Era también presidente de la Asociación Ayuda al Huérfano, era colaborador muy cercano de Janusz Korczak. Y Helena era la mayor de 4 hermanas. Tenía hermanas que se llamaban Irena, Anna, Marta y ella, la mayor. Anna, no murió en el gueto durante la Segunda Guerra Mundial. Las otras hermanas se salvaron también. En algunas biografías, Helena, en vez de dar su apellido original, da el seudónimo literario que tuvo, que se llamaba Helena Niemirowska. Niemirowski, conocemos el apellido Niemirowski, ¿verdad? Por la gran escritora Irene. Irene, sí. Pues Helena Niemirowska, e incluso en los documentos, en algunos textos, cambiaba los apellidos de sus padres. Les decía que el padre se llamaba Ignacy Niemirowski y madre Elżbieta Borucka, pero la verdad era esta, que se llamaba Elias Berg y que nació en Varsovia. Y luego, claro, era una niña de una familia bien y una familia en la cual la educación era muy importante. Ella empezó a estudiar en una escuela privada de comercio y en el año 1918, al cumplir los 18 años, entró en la Facultad de Arquitectura de la Politécnica de Varsovia, pero bueno, pronto dejó los estudios en la Politécnica y dejó arquitectura porque todavía no sabía muy bien lo que quería hacer en la vida. Pero se sabe que su interés giraba alrededor del arte, de la arquitectura, pero todavía era muy joven y estaba buscando su lugar. Y durante un año, esto es muy curioso, durante un año fue alumna de dibujo del famoso pintor Roman Kramstik. No me acuerdo si hemos hablado alguna vez de Roman Kramstik, solo recordaré que Roman Kramstik, a partir del año 1922, vivía en París, era un pintor muy conocido y suena muchísimo. Sí. Yo creo que sí que hemos hablado de él, Elżbieta, sí. Lo voy a buscar. Sí, y él volvía a Polonia cada verano de vacaciones. Y en aquellos años, pues era profesor, durante un año era profesor de dibujo de Helena, pero Kramstik en el verano del año 1939 también llegó a Varsovia, pero por otro motivo, por la muerte de su madre, y ya no pudo regresar. Empezó la guerra y él vivió y malvivió en el gueto hasta el día 6 de agosto del año 1942, cuando fue asesinado en el patio de su casa, cuando empezó la grosa acción y él fue abatido en el patio de su casa. Pero lo importante es también que se conservaron muchos dibujos suyos que mostraban el horror y la realidad de la vida en el gueto.
y se conservaron en el archivo Ringelblum, aparte de algunos archivos privados que conservaron algunos sus dibujos. Pero volvamos a la historia de Helena. En el año 1920, quiere decir, con 20 años, por fin sabe lo que quiere hacer en la vida y vuelve a la Facultad de Arquitectura. Y esta vez dura 2 años en la facultad. Y luego decide, porque era una muchacha de talentos, de todo tipo de talentos, y decide que quiere estudiar filología. Y en los años 23 hasta el 27 estudia en la Universidad de Varsovia, pero curiosamente la arquitectura siempre está cerca, está en su cabeza, porque se graduó con una tesina titulada sobre elementos asociativos en la arquitectura, ¿no? Y además hay que decir que Helena hablaba perfectamente francés, alemán, ruso, sabía latín, búlgaro, italiano. Y ella durante toda su vida practicó la traducción literaria, la encantaba hacerlo, traducía al polaco sobre todo, a otros escritores, por ejemplo a Anatole France, pero también traducía a los poetas polacos, por ejemplo a Julian Tuwim, a otros idiomas. Y siempre, durante toda su vida, ella colaboraba, traducía, siempre firmaba como Helena Niemirovska, eso sí, las traducciones siempre las firmó como Helena Niemirovska, ¿no? Y luego, en el año 1925, otra vez la arquitectura vuelve a su vida, porque empieza a trabajar como asistente en el taller arquitectónico de Szymon Syrkus. Szymon Syrkus, que se convierte en su pareja y se casan en el año 27. Pero desde el año 1926, Helena ya forma parte de un grupo vanguardista que se formó en estos ambientes de arquitectos. El grupo se llamaba Presence y era una especie de grupo profesional, también una clase de organización que tenía su manifiesto de ideas, de su idea de cómo construir unas ciudades modernas, etc. Incluso editaban revistas, una revista con el nombre de Presence también. Y en el año 1930 los dos empezaron, ella y su marido, empezaron a colaborar con la cooperativa de vivienda en Varsovia y se centraron solamente en arquitectura. Y cuando en el año 1928 se formó el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, Szymon Syrkus presidió la sección polaca y siempre cuando viajaba, Helena le acompañaba, primero porque era su esposa y luego porque ella hablaba todos los idiomas y cuando hacía falta traducir textos, redactar textos, pues ella estaba ahí. Ellos, los dos, estaban muy interesados en los temas, lo que se llamaba la vivienda minimal, o sea, asegurar la vivienda a mayor número de personas, a todos los ciudadanos. Y colaboraba, por ejemplo, con la Asociación Polaca para la Reforma de la Vivienda. Y luego formaron su propio estudio de arquitectura, eran socios y diseñaron muchas urbanizaciones, casas, edificios de uso público, casas particulares, y algunas de ellas existen hasta el día de hoy, por ejemplo, en Varsovia. Ellos formaban un matrimonio bien avenido. Ella, por ejemplo, para él el trabajo de arquitecto, lo técnico le interesaba, pero a ella se le daba peor escribir, entonces ella le escribía textos. Ella preparó una exposición en el Museo Nacional de Varsovia, Varsovia del Futuro, donde había muchos dibujos muy interesantes de cómo se imaginaban los arquitectos el futuro de la ciudad recién recuperada después de 100 y pico años de falta de libertad, ¿no? Pero luego
en el año 37-38 son años difíciles para los judíos. En Polonia, él, por ejemplo, fue despojado de su papel de vicepresidente de arquitectos polacos y fue expulsado de la asociación. Helena incluso afirmaba que a Szymon le apartaron hasta de la realización de sus propios proyectos. Luego empezó la guerra y Helena creó un estudio clandestino de arquitectura y urbanismo. Bueno, ella lo creó junto con Szymon. Y en el año 1942, Szymon Sirkus fue detenido y enviado a Auschwitz. Y estuvo en Auschwitz hasta invierno del año 45, cuando los alemanes huían, se llevaron a los prisioneros a los campos de trabajo de Alemania. Y él llegó hasta un campo de trabajo en Bavaria, pero Helena seguía en Varsovia, escondida, trabajaba con su taller clandestino. Era una persona claramente de izquierda, partidos comunistas, partidos socialistas. Y cuando ella participó en la insurrección de Varsovia, y cuando esta insurrección se acabó, ella fue enviada al campo de concentración de Pruszków, como muchos habitantes de Varsovia, pero ella consiguió huir de Pruszków a Cracovia. Y en enero del año 1945 también fue detenida por segunda vez y enviada a un campo de trabajo cerca de Breslavia. Y ahí llegó la libertad, sobrevivió el cerco de Breslavia desde febrero a mayo del año 1945, que era un periodo muy, muy duro. Breslavia antes de la guerra era una ciudad alemana, entonces estaba el cerco del ejército soviético para expulsar a los alemanes. Era un momento muy, muy duro. Ella luego volvió a Varsovia y se involucró en los trabajos de reconstrucción en la capital polaca. Y Szymon también volvió después de la guerra y ambos trabajaron en las oficinas que preparaban todos los proyectos para reconstruir la ciudad. Ellos incluso viajaban por el mundo, a Gran Bretaña, a los Estados Unidos, con una exposición titulada Varsovia Vive. Por ejemplo, esta exposición la mostraron en la Biblioteca del Congreso de Washington y volvían a Polonia en el año 47 o 40, sí. La vida se complica otra vez porque hay otra oleada de antisemitismo. Pero bueno, ellos se empeñan, es que son ciudadanos polacos y no les pueden echar por judíos. Ellos querían vivir en Polonia, ¿no? En el año 1947, Helena Sirkus se convierte en vicepresidente del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna y es incluso miembro de la junta directiva. El presidente en aquel momento era Josep Louis Sert, estaba también Le Corbusier, Walter Gropius, o sea, los grandes nombres de arquitectura de aquellos años. Y en el año 48, por fin, se convierte en ingeniera arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la Politécnica de Varsovia. Ella, pues, toda su vida después está relacionada con la arquitectura. Diseñaba barrios de Varsovia, diseñaba edificios en el extranjero también. Y ella en el año 48 se implicó en la organización del Congreso Mundial de Intelectuales por la Paz, que tuvo lugar en Breslavia. Y gracias a ella vino Pablo Picasso, porque ella conocía a Pablo Picasso. Incluso él fue huésped en su casa, que tenían los circus cerca de Varsovia. Y cuando le llevó a visitar uno de estos nuevos barrios diseñados por ella y por su marido, Picasso pintó una sirena en la pared de una de las casas. Por desgracia, alguien la pintó de blanco después y ya no se conservó. Y luego llegó la época dura del socialismo. Otra vez
los dos fueron acusados de imperialistas y tuvieron que, les obligaron a cortar sus contactos con los arquitectos del mundo, pero Helena estaba más implicada con el socialismo en Polonia. Por ejemplo, se implicó en reunir firmas de apoyo a la política de la URSS después de la guerra. Es algo que mucha gente no podía perdonarle, ¿no? Pero así estuvo trabajando, manteniéndose hasta el año 1964, cuando murió Szymon, su marido, y ella tenía todos los títulos científicos posibles en su carrera. Era una mujer muy, muy inteligente, era profesora universitaria y se jubiló en el año 1970, pero siguió dando clases y formando a los jóvenes. En los años se recuperó sus buenas relaciones con sus amigos arquitectos de otras partes del mundo. Viajaba, escribía libros y traducía. Toda su vida estuvo traduciendo literatura, tratándolo como diversión, como algo totalmente diferente de la arquitectura. Y su vida se apagó el 19 de noviembre del año 1982 y quedan muchas casas construidas por ella según sus proyectos. Así que creía que valía la pena recordar a esta gran mujer, intelectualmente, pues un ejemplo de una mujer bien preparada, inteligente y que valía mucho. Desde luego que sí, una intelectual, una persona interesantísima, Svieta, y te agradecemos mucho que nos hayas presentado su figura, su trabajo. También hemos conocido el trabajo de su esposo y nos has trasladado a esa época tan interesante, marcada por la Shoah, marcada por las vanguardias. Impresionante el programa, como siempre. Te esperamos en la próxima edición. Gracias.